número 15 de nuestra localidad, como te lo habríamos anticipado. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Fue una pregunta que te había hecho por ahí y bueno, estaba esperando para ver cómo estás personalmente primero y ver cómo vas desarrollándote. Sí, vi ahí la pregunta, pero bueno, estaba trabajando también, así que bueno, digo, pero esperamos el momento del vínculo remoto y charlamos un poquito más. La verdad es que trabajando bastante. A full con el Zoom. Sí, con todas las plataformas que hemos indagado, Zoom, WhatsApp, Meet, Jitsi, hemos probado todas, absolutamente todas. Esto no es para aquellos que estaban enemistados con la tecnología, te puedo asegurar, ¿eh? No, es una prueba de fuego, ¿no? Y podemos tomarlo con mucho humor, pero la cotidianeidad la verdad es que a veces se presenta con una cuota alta de amargura, de frustración, de impotencia, porque en tanto y en cuanto están dadas las condiciones para acceder a la virtualidad, es todo mucho más fácil. Claro, pero cuando esas condiciones no están garantizadas, y bueno, la realidad se torna compleja. Claro, y esto también es lo que ha sucedido con esta pandemia, ¿no? Estas son las sensaciones que viene dejando. Por eso tantas recomendaciones de ejercitarse, de desenchufarse un poquito, ¿no? Pero aquellos que tienen que seguir enchufados y que tienen que seguir trabajando, como ustedes, por ejemplo, tienen que de alguna u otra manera buscar la forma de poder estar conectados. ¿Se ha logrado esto, Verónica, en este tiempo, más allá de lo que tenemos que charlar, que justamente que es la situación de estas obras que faltan para cubrir y todo lo que está sucediendo? Pero sí, se ha logrado. La verdad es que el grupo docente, digamos, hay como varias cuestiones, ¿no? Por un lado es el trabajo docente que se está realizando. Nosotros teníamos un uso asiduo de una plataforma virtual, digamos, era parte de nuestro vínculo pedagógico, el hecho de contar con un aula virtual que se usaba de diferentes maneras, pero como mínimo se usaba de repositorio y de comunicación institucional. O sea que de base ya partimos de algo que estaba, aunque no tuvimos que inventar para el momento una vez que sucedió la pandemia y el decreto del aislamiento. O sea que esa parte al menos estaba resuelta. Sí. Entonces, por el lado docente, por el lado de las propuestas pedagógicas, lo más específicamente didáctico, sí hubo que investigar, que reperfilar, podríamos decir, que decimos a veces en tono de un poco gracioso, pero bueno, ponernos al día con herramientas que tal vez no teníamos tan aceitadas, ¿no? Y hubo que ponerse a trabajar fuertemente en equipo, en principio, para volver a ver de qué manera este vínculo pedagógico, pero también socioafectivo, podía mantenerse con nuestros estudiantes, pero también crearse con las y los ingresantes, ¿no? Claro. Pero eso, desde el punto de vista de los y las docentes, que tenemos trabajo, que tenemos cierto acceso a la conectividad, no todos, porque también depende del lugar en el que vivas, de cómo te lleguen los datos, pero bueno, la realidad de muchas de nuestros estudiantes pasa de situaciones muy complejas, no solamente la conectividad. Entonces, ¿qué está pasando con esta pandemia? Que exalta, exacerba las diferencias estructurales, sí. No solo de conectividad, sino de cómo se vive, de qué se necesita, de qué pasa con el trabajo, qué pasa con el tema de los cuidados al interior de la casa, más en este momento en el que estamos todos adentro de la casa. Bueno, qué está pasando con las actividades de cuidado y cómo eso influye y repercute en un momento de estudio que cuando nuestros estudiantes asistían al profesorado, era para ellos y para ellas, ¿no? Ahora claro. ese espacio tampoco lo están teniendo. Entonces hay muchas cuestiones que saltan a la luz, pero que estaban. Si has hablado con gente del municipio, bueno, por ahí no tiene que ver exclusivamente con nosotros, pero se han también presentado diversas situaciones de violencia, que se están tratando, por suerte, de manera muy atinada. La verdad que en eso no podemos decir nada respecto de lo que está pasando a nivel municipio, pero bueno, desde el punto de vista educativo hay muchas cuestiones extra educativos que influyen en el tipo de vínculo que se pueda estar entablando en este momento. Claro, ustedes están cerca de todo esto porque, bueno, directamente hablan con cada alumno, se van contando también sus experiencias, ¿no?
Sí, exacto. Nosotras tenemos, bueno, hemos intentado armar diferentes dispositivos, diferentes maneras de vincularnos, pero básicamente una de las vías es este contacto directo que vos decís, por ahora por teléfono o por videoconferencia, la manera en la que pueda también cada una de las estudiantes, y de los estudiantes, pero bueno, sí hay un contacto directo a través de los profes, pero también de los cargos de preceptoría y de secretaría académica, y el coordinador de asuntos estudiantiles, que tenemos un profe en ese espacio específico, que intenta sostener y potenciar ese vínculo, saber qué les pasa, por un lado, no una contención socioafectiva, por otro lado, intentando mantener una trayectoria de aprendizaje. Ahora, porcentualmente, Verónica, ¿cómo es la continuidad del alumnado, del cursado, mejor dicho, en este caso, ahí en el instituto? En relación a la continuidad, nosotras no ha habido deserción, digamos, por el tema de la pandemia, ¿no? Sobre todo en segundo y tercero, esa continuidad la estamos sosteniendo de diferentes maneras y cada una con sus trayectorias, ¿no? O sea que entendemos que cada persona tiene sus dificultades, sus formas de acercarse al estudio, sus formas de poder avanzar, digo, hay distintos tiempos. Bueno, y nosotros tenemos en cuenta, nosotras me refiero al equipo docente, ¿no? Y, nosotros como equipo docente dentro del instituto. Y eso es algo que tenemos muy relevado, estamos, como decíamos hace un ratito, muy al tanto, muy en contacto con cada uno, sabemos por qué situación está pasando cada estudiante, y eso hace que por ahí, bueno, podamos apoyar en cierta medida una trayectoria que en algunos casos puede ir más lenta, pero que no se detiene. Lo que más nos cuesta, como al resto de los institutos de formación docente, no es excluyente de Villa Langostura, es los ingresantes, ¿no? Nosotros no conocemos de cruzarnos por los pasillos, de tomar unos mates, de andar, de charlar cara a cara un rato en la preceptoría o en la dirección, a quienes ingresaron este año, ¿no? Tenemos un vínculo que se constituyó exclusivamente en la virtualidad. Entonces falta una parte, porque para nosotros la presencialidad es fundamental. Claro. Y de hecho es una carrera presencial. Pero bueno, se puso en tensión la cuestión de ofrecer un inicio o esperar, porque en un principio cuando todo esto arrancó, el 16, 17, 18 de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que el 16 ya se había resuelto una suspensión de actividades que después terminó en el aislamiento preventivo. Bueno, tomamos la decisión institucional de comenzar también con el primer año del profesorado de matemáticas, porque no teníamos la certeza de cuándo este aislamiento se iba a levantar. Y fue una decisión acertada, porque estamos a 20 de mayo, sí, y sin muchas miras de saber cuándo retornaremos a la presencialidad, y además sabiendo que educación va a ser lo último en volver. Digo, no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Educación. Entonces, consideramos que fue una decisión acertada, que tiene otras complejidades distintas de los estudiantes que con los que venimos trabajando desde al menos 2 años y medio, pero que bueno, estamos dispuestas, todo el equipo, docente, no docente, y estudiantes, a enfrentar ese desafío. Verónica, y estas 156 horas que habían anunciado, que Lara había dicho justamente hace un par de días que estaban vacantes en el instituto, ¿hacen referencia a esta materia? A diferentes, no solamente matemática. Tenemos en las 3 carreras espacios curriculares que estaban siendo publicados en asamblea. Vieron que nosotros en educación tenemos diferentes sistemas de acceso a los cargos, pero todos son a través de listados y de asambleas públicas. Estábamos en ese proceso de cobertura de cargos y de horas cátedra, y como el aislamiento cortó todo, no solamente la posibilidad de ir a la escuela, sino cualquier tipo de asamblea. Entonces ese proceso que estaba en curso se vio truncado. Por lo tanto, no se pudo continuar, y muchas de esas horas que estaban por cubrirse, bueno, quedaron ahí en ese listado de lo que falta hacer. Es un número muy importante de horas, que sumado a las 84 que tiene de nivel medio,
y a los 4 cargos directivos que tiene primaria, inicial y modalidad especial, sumada al no inicio de la escuela infantil, hace una situación compleja, ¿no? Porque claro. Sobrecarga a los directivos, porque sobrecarga a los docentes que están trabajando, porque hace que no se pueda dedicar de la mejor manera a los que sí están en su propio espacio específico. Entonces es una situación compleja, ¿no? Porque sobrecarga, y porque además esto de la conectividad y del imprevisto de la virtualidad en este momento hace que nos levantemos y nos acostemos con el celular en la mano o con la computadora enfrente. Sí. ¿No? Es como una situación de prácticamente no corte, que no nos pasa solamente a los directivos, les pasa a los maestros y las maestras también, porque intentan comunicarse con la familia, con los estudiantes, a los profes, con los diferentes, cada uno con las diferentes estrategias que esté llevando adelante, pero bueno, conectado al fin. ¿Con cuántos docentes se cubrirían estas 156 horas, Verónica? Depende, la verdad es que depende porque son diferentes espacios curriculares. Digo, tal vez tenemos horas de matemática, tenemos horas del espacio del espectro de las ciencias sociales, tenemos horas de vida en la naturaleza, digamos que hay diferentes grupos de horas. Y la verdad es que ahí no podemos tener un total de profes. No tenemos identificado entonces la cantidad de personal humano para esta... Sí, estaríamos hablando de al menos unas 10 personas, que si cada uno toma más de un espacio curricular podría reducirse, pero 10 personas de diferentes áreas, ¿no? Profesores de diferentes áreas, y un cargo. Yo te estoy hablando exclusivamente del Instituto de Formación Docente, en los que son espacios curriculares de diferentes orientaciones, ¿no? Por ahí necesitamos, hay vacante unas horas de historia, hay vacante horas de inglés, hay vacante horas de matemática, digamos, son de diferentes espectros, sí. ¿No? Entonces, y un cargo, y en primaria, inicial y especial, cargos directivos. Bueno, en medio también hay un equipo directivo sin completarse, y bueno, eso hace, como decía hace un ratito, la sobrecarga del directivo que sí está en funciones. Ahora, entonces, con 10 personas en todos los establecimientos educativos para Villa Langostura, ¿estaríamos más o menos? No, estamos hablando, estas 156 horas son exclusivas del Instituto de Formación Docente. Sí, hay otras 80 horas de media que también son de diferentes disciplinas. Por entonces, eso para que le quede claro a la gente, entonces, con 10 personas para las 156 horas. Aproximadamente. Pero es un montón, Verónica. Es un montón, porque son muchas horas, sí. Son muchas horas porque vos pensás que nosotros tenemos 3 carreras, ¿no? El profesorado de geografía, el profesorado de matemática y el profesorado de educación primaria. ¿Qué te dijeron? ¿Te sirve algún profesor versátil para la carrera? ¿Te dijeron? Mira, ¿cuál fue la respuesta? La verdad es que la respuesta es a nivel provincial, no es una respuesta exclusiva para nosotros. No hemos tenido, y de hecho el cuerpo colegiado, que es quien tiene que resolver la situación de la cobertura de horas y establecer un nuevo procedimiento, al menos mientras dure la emergencia, un nuevo procedimiento para la cobertura de horas vacantes para todos los niveles y modalidades, no le ha dado tratamiento a este tema. Y si bien la ley 242, que es la ley de creación del Consejo Provincial acá en Neuquén, establece que el cuerpo colegiado debe reunirse al menos una vez por semana, esto no está sucediendo. Entonces, muchos temas como este están quedando sin resolver y están quedando a que los resuelva cada directivo o cada institución como pueda, ¿no? Y también implica que en muchos casos alumnos, alumnas, sobre todo de grados completos o de cursos completos que han sido de creación, no tengan profes ni maestras a cargo. O sea que hay que muchos estudiantes sin tener clases, inclusive. Claro. Y además, bueno, el hecho de que las escuelas no están recibiendo partidas, el hecho de que esas partidas tal vez podrían reubicarse en otras necesidades que estamos relevando de nuestras estudiantes o nuestros estudiantes, como por ejemplo el tema de la conectividad, el tema
de poder comprar datos para recargar y usar celulares y que eso pueda ser un instrumento de conexión. Claro. A nivel provincial no, eso no está resuelto y tiene que resolverlo el Consejo de Educación. Tiene que resolverlo, pero bueno, ¿en qué tiempo sería esto, no? ¿Ustedes tienen algún indicativo de cuánto tiempo puede llegar a demorar? No, para nada, porque todas las sesiones que ha habido, esto no se ha tratado. De hecho, se ha presentado un recurso de amparo a la justicia y hoy el juez a cargo de ese expediente o trámite, no sé cuál sería técnicamente el nombre del procedimiento, no dio lugar al recurso porque dijo que en época de pandemia no podíamos hablar de vulneración de derechos para los niños y las niñas. Por supuesto que esto nosotros como docentes lo vamos a apelar, ¿no? Me refiero al sindicato, porque la verdad es que si hay un chico o una chica que no está pudiendo tener clases, es vulneración de derechos. Y debe garantizarlo el gobierno, en este caso. ¿Y esto cuándo lo apelarían, Vero? ¿Cómo? ¿Esto cuándo sería apelable? El día de mañana, porque la respuesta fue hoy. ¿Hoy fue la respuesta? Hoy fue la respuesta, esto se presentó ahora de unos 10 días. Sí. O sea, este recurso de amparo, hoy fue la primera respuesta de no hacer lugar a esta solicitud y bueno, mañana se va a proceder a la apelación. Mañana se va a proceder a la apelación entonces. Y de ahí esto continuaría. Ahora continúa los trámites, claro, con el tiempo de la justicia, ¿no? Sí. Que no es el de la cotidianeidad. Mientras tanto, seguimos, la escuela sigue, y en muchos casos, en muchas familias, la escuela está siendo el único contacto que estas familias tienen con el Estado. Claro, es muchísimo, aparte que son muchísimas horas que faltan para cubrir. Sí, y en la provincia son más de 2.000. Claro, sí, 90 porque este es como un ejemplo, ¿no? Pero a nivel provincial son más de 2.000 las horas cátedra, y más deben ser también cerca de 200 los cargos, incluyendo equipos de conducción y supervisivos. Ahora, Verónica, haciendo un poquito de historia, ¿cuánto tiempo te costó, les costó en este caso, y a toda la gente que te acompañó, poder comenzar a transitar con el Instituto de Formación Docente en Villa La Angostura? Y nosotros tuvimos como 1 año y medio de lucha aproximadamente, y una lucha que no cesa, ¿no? Que continúa, porque siempre hablamos. Ahora pero yo para referirme cronológicamente justamente a la aparición del instituto. O sea, tenemos 1 año y medio, casi 2 antes, y llevamos 2 años trabajando. En 2018 comenzamos bien, efectivamente ahora, en el cursado. Muy bien, ahora, en estos 4 años, ¿cuántos docentes podríamos haber formado en Villa La Angostura? En estos 4 años o antes, decís vos, ya tendríamos, si hubiésemos arrancado en el momento de que empieza la solicitud administrativa o más concreta, porque ya sabemos que hace mucho que esto se está necesitando. Este año podríamos tener por lo menos una camada de profesores, maestras que se recibirían, ¿no? Claro. Y dar solución a las problemáticas que ya sabemos que tiene la localidad. Pero bueno, ya sabemos también que la educación pública en Villa La Angostura es un asunto pendiente, ¿no? Porque bueno, tal vez, como decís vos, en esta situación, si esto se hubiese llevado el apunte mucho antes, hace rato que tendríamos profesores y profesoras recibidos en el instituto. Y sin embargo todavía seguimos luchando con el tema de las carreras a término, con el tema de que... Igual, Verónica, convengamos que por más que hubieran habido docentes y no salen el nombramiento de cargo, imposible, esto continuaría ahora no sería imposible, claro. O sea que es lo mismo. Que docentes hay, docentes hay para empezar, listos, dispuestos para empezar a trabajar. Lo que no podemos es soslayar los procedimientos, claro. Tomar un cargo sin autorización. No, exacto. Tiene que salir el nombramiento, y para esto entonces obviamente tenemos para un rato largo, porque si se van a adecuar las cosas, o mejor dicho, ponerle un freno por el tema de la pandemia, vamos a estar hasta un rato largo. Sí, exacto, porque además es algo que la ministra de Educación puede resolver, digamos, por su lado. Más allá de que el cuerpo colegiado está compuesto por representantes del sindicato y también por vocales
que elige la propia ministra, por mayoría ella podría darle una resolución, aunque no tenga el acompañamiento del resto de los vocales gremiales, una resolución, por ejemplo, y cubrir únicamente, no sé, digo, porque ya había sido la primera intención, cargos frente a alumnos, ¿no? Que tal vez no otros, pero frente a alumnos, o tal vez no directivos. Digo, no significa que yo no esté de acuerdo con esto, pero digo que podría ser una solución que tampoco se ha llevado adelante. Entonces, el tiempo va a depender del tiempo en el que el gobierno quiera darle respuesta. Claro. Porque si esperamos a la justicia, ya conocemos cuáles son los tiempos de la justicia. Son otros, no son los tiempos de la necesidad y de la urgencia. Es que en realidad me parece que están teniendo el mismo tiempo que la cartera de educación de provincia. O se van a tomar los mismos tiempos. Y tal vez, claro, vaya para ese lado. Digamos que es algo que tiene y que debe resolver, y que es lo que se le está pidiendo con las diferentes acciones que también el sindicato está llevando adelante. Claro, y aparte que no es que se esté pidiendo algo imposible o algo tirado a los pelos, es algo que se puede hacer. Y quienes le estamos poniendo el cuerpo somos los docentes en la escuela. Claro. Una escuela que ahora tiene otras características, ¿no? Ha adquirido otras características, ha salido de las paredes de la institución, del edificio en sí, pero sigue estando. Y está, y con otra modalidad, y le seguimos poniendo el hombro a lo que en definitiva siempre está en todo momento, que es la escuela. ¿No? Ahora, ¿tuviste comunicación con los demás directores, Verónica, para obviamente ver qué es lo que está sucediendo a nivel global dentro de la localidad? Sí, nosotros estamos en comunicación constante. De hecho, hace 10 días tuvimos una reunión con los concejales también para solicitarle algún tipo de colaboración o de pronunciamiento para algunas problemáticas que se estaban presentando, sobre todo lo que urge, que es el tema de conectividad. Por ejemplo, para abrir puntos, para ver cómo se puede dar solución a esta problemática que abarca el 50% de la población estudiantil de Villa Langostura, ¿no? De todos los niveles. Sí. Algunos con más gravedad, otros con menos, porque depende también de la franja etaria en la que nos encontremos. Algunos necesitan mejor actividad y otros no. Pero en rasgos generales es una problemática que al menos abarca al 50% de la población estudiantil. Sin contar, contando también, por supuesto, la situación económica, ¿no? Por supuesto. Exacto, es que en muchos casos tiene que ver con eso. Y pero si me das a elegir entre internet y estudiar y comer, obviamente me voy a quedar con comer. Claramente. No hay mucho más. No hay mucho no hay muchos más argumentos. Claro. Como para ver dónde se pone el dinero, ¿no? Porque si estudiantes que necesitan usar datos para acceder a las diferentes tareas o lo que se envía, y hay que ver cuánta disponibilidad de dinero hay en una familia, ¿no? Y no solamente el dinero para la conectividad, hay que ver los dispositivos, hay que ver con qué se cuentan en esa casa, si con computadora, únicamente con teléfono. Claro. Digamos, son muchas las variables, y nosotras como los equipos directivos de la localidad estamos muy en contacto, como para también buscar soluciones, ¿no? Porque no es solamente pedir X, ¿no? Es trabajar y en conjunto, sin distinción de si somos maestras, directivos o ejecutivos. Digo, ¿no? La idea es avanzar y que el resultado redunde en beneficios para quien está estudiando. Y ese beneficio tiene que ser una respuesta integral, porque claramente, como vos decís, no es solamente el tema de los datos, porque quien no puede poner datos a su teléfono, seguramente tenga otras dificultades que resolver primero. Por supuesto. Verónica, me voy a tener que despedir, y ¿sabes qué lamento de esta despedida? Que me hace recordar a las despedidas que teníamos en los comienzos de esta pelea que teníamos también para poder llevar adelante el Instituto de Formación Docente, que decir, y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante entonces. Vamos a ver qué pasa, pero también vamos a hacer que las cosas pasen, ¿no? Como hacemos, como nos caracteriza. Exactamente, bueno, así están donde están también, ¿no? Porque con logros que fueron realmente impensados en aquel momento. Exacto. Para lo que es a esta actualidad, ¿no? Exacto, y lo sostenemos día a día. Nosotras, como equipo directivo, las y los profes, preceptorías, secretarías, pero fundamentalmente estudiantes.
Les mando un abrazo grande a toda la gente del Instituto de Formación Docente número 15, a todos los docentes de Villa Langostura. Esperamos que esto tenga una pronta solución, una pronta respuesta, pero como bien le decías vos, el trabajo continuo hace justamente a que se den cuenta de que hay algo que se necesita y que la gente obviamente tiene que tener la prioridad que es justamente la educación. Así que bueno, nada más que esperar prontas respuestas y noticias, esperemos buenas en las proximidades. Verónica. Esperemos que sí. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buenas noches.